hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí comienza tu programa, Los Escogidos. Los Escogidos. Los Escogidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, como decimos habitualmente en estos programas, por esta radio. Gracias por estar del otro lado, gracias por encender su receptor o por escucharnos. Dios les bendiga. Esto es Los Escogidos, programa número 215, en este día miércoles 14 de junio del corriente año. Aquí estoy, una vez más, con mi hermano Luis. Estamos para bendecirle. Esta radio es de bendición para todos aquellos que creen en Dios y que creen que hay un poder superior que puede transformar por completo sus vidas y así se lo permiten a nuestro Señor Jesús. Así que bienvenidos a esta nueva edición de Los Escogidos y Dios les bendiga grandemente por estar siempre escuchando del otro lado y siguiendo nuestra transmisión. Bendiciones para todos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bendiciones para vos y para todos los oyentes. En esta tardecita aquí estamos, presentes, siempre para traer la palabra del Señor, y que usted pueda escuchar y escudriñar la palabra y tomarla y ponerla por obra, ¿no? Como siempre decimos, y no escuchar, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, para que todo nos vaya bien. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí, porque si uno es fiel y obediente, el Señor tiene para sus hijos lo mejor, para sus hijos tiene lo mejor y no hay forma de que eso no pueda suceder, siempre y cuando seamos obedientes. Este programa, exactamente, este programa lo hemos titulado, es la segunda parte de la semana anterior. Amén. Donde ya habíamos comenzado a hablar de obediencia, porque de obediencia se trata todo lo que el Señor espera de nosotros. Y este programa lo hemos titulado Este es el tiempo de tomar las decisiones, segunda parte. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada de tomar decisiones correctas, donde también, por supuesto, hablamos de la obediencia, también hablamos de la desobediencia, pero hicimos una introducción para aprender a ser obedientes. Estuvimos hablando también de cómo estar preparados y listos para poder ver venir los ataques del enemigo, ¿no? Y para eso teníamos que convertirnos en atalayas. ¿Se acuerda que estuvimos hablando, oyente, hermanos que nos están escuchando, como bien lo dice el Antiguo Testamento, donde se hablaba de esos atalayas, que eran guardianes, vigilantes, para proteger las ciudades y las instalaciones militares de los ataques sorpresivos del enemigo por aquel entonces, ¿no? Donde también se había de enviar a muchos, se dirían mensajeros en esa época, para reconocer una embajada, se le enviaba a caballo, obviamente,
antes de que toque tierra o antes de que se acerque más a los territorios de Israel, el ejército que venía o el que viniera para saber, con ese mensajero, si venía en paz o en pie de guerra, ¿no? Pues bien, lo mismo ocurre hoy, en estos tiempos. Nosotros no vamos a pelear como peleaban antes a espada y a caballo, con lanzas, con flechas, pero sí tenemos que estar alertas y vigilantes en el espíritu para poder adelantarnos siempre a los ataques del enemigo. ¿Y de qué enemigo estamos hablando? Estamos hablando de Satanás, ni más ni menos que el enemigo número uno de Dios, el que se opone, el diablo. El diablo, de ese enemigo hablamos nosotros, de ese enemigo invisible que está siempre acechando las 24 horas a los hijos de Dios para poder hacerlos caer. Y si es posible a uno de los escogidos, dice la palabra en Mateo 24, verso 20. El ataque va a ser directo a todos aquellos que practican la voluntad, la santidad y la obediencia de Dios. Es por eso que usted tiene que ser obediente y convertirse en un guerrero, en un soldado de Cristo, en un guerrero de Dios. ¿Y cuál es nuestra defensa? ¿Cuál es nuestra armadura? Pues bien, la palabra, la oración, el ayuno. Estuvimos repasando algunas cositas de esas. La semana pasada estuvimos hablando de ese tema. Y hoy vamos a continuar hablando de la obediencia, ¿no? Que es primordial, fundamental. No solamente de santidad, sino ser obediente a la palabra de Dios, obediente para poder tener los beneficios de Dios, para poder experimentar los beneficios de ser hijo de Dios. Cuando uno viene el camino angosto y deja la vida mundana atrás, tiene privilegios. Por supuesto que uno va a ser probado en la fe y va a ser probado en todas las áreas de nuestra vida. El Señor las va a probar para saber si somos dignos, si somos esas copas dignas de portar los tesoros que nuestro Señor nos quiere depositar en nosotros, ¿sí? Vasos dignos de honra. También hemos hablado mucho de esos temas en programas anteriores. Y es así como se tiene que sentir un hijo de Dios, digno de honra, un vaso digno de honra, de portar los tesoros que nuestro Padre quiere depositar en cada uno de nosotros. Para eso tenemos que transitar una vida de santidad y dejarnos transformar, dejar que el Señor trabaje como si fuera un alfarero y nosotros una vasija. Es así que nosotros tenemos que ir menguando para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, la preciosa fuente de vida que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando ascendió a los cielos. Amén. Entonces, tenemos que obedecer para poder ser dignos de estar a sus pies. Amén. Y de eso vamos a hablar un poquito. El hermano Luis tiene una palabra preparada para ustedes y ya la va a empezar a desarrollar. Pero antes quisiera pasarle nuestras redes. Usted se puede contactar con nosotros a través de Instagram, Radio Esperanza 98.9, lo puede hacer a través de Twitter, Radio Esperanza 98.9, a través de nuestras líneas WhatsApp y Telegram, más 549 22 45 40 23 40. También puede seguir nuestras transmisiones y todas nuestras programaciones en nuestro canal de YouTube, Radio Esperanza, la palabra del Señor está aquí. Puede seguir esta transmisión también a través de nuestro sitio web, en nuestra radio online. Tú estás aquí, radioesperanza.com.ar. Así que, hermanos, si tiene algún pedido de oración, le vamos a pedir que se comunique, ¿sí? Anímese, estamos para servirle en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amén. La gloria y la honra son para el Señor. Amén, amén. 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 Gracias le damos al Señor. Queremos que... Vamos a empezar a arrancar por el libro de Romanos. Queremos que vaya tomando nota. Usted pueda tener ahí una lapicera siempre, como decimos, y anotar los versículos, para que usted los pueda repasar después, ¿no es cierto? Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿no? A los romanos. Y fíjese cómo arranca, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si vemos todas las cartas que escribió Pablo,
hablando de todo, ¿no? Ahí tenemos cómo debemos manejarnos, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que quedó pendiente de la obediencia, ¿no? Como dice la palabra, en la obediencia siempre está la bendición del Señor. Tenemos que ser obedientes, ¿no? Como Jesús fue obediente en todo, ¿no? Y así esa obediencia lo llevó a la muerte, ¿no? A esa muerte de cruz, que gracias a esa obediencia nosotros hoy tenemos una entrada al cielo, ¿no? Por su amor, hoy nosotros somos libres y tenemos esa entrada. Él pagó el precio de nuestros pecados y hoy nos podemos rendir delante de Él. Hoy somos salvos por gracia. Y es una gracia que no debemos descuidar, ¿no? Y tenemos que ser obedientes a esa gracia, ¿no? Quiero que vaya buscando ahí, empezando por el primer libro. Vamos a Romanos 1, 5. Vaya anotando. Y fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿eh? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, ¿eh? Aquí está hablando el apóstol de Jesucristo, ¿no? Por quien recibimos la gracia, ¿no? Por gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor al nombre del Señor, ¿eh? Él nos da, Él nos llama, Él es el que levanta, el que da el apostolado y tenemos que ser obedientes. Si somos obedientes, Él fue predicando. ¿A cuántas naciones predicó Pablo, ¿no? Llevando la palabra, llevando el evangelio, llevando la verdad de Jesucristo, ¿no? Ahora quiero que vaya buscando Romanos 5, 19. Vamos a seguir en el libro de Romanos. Hay muchos versículos para buscar. Yo traje algunos. Quiero que vaya anotando 5, 19. Y dice la palabra del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se entiende? Dice, porque así por uno, por la desobediencia de uno, ¿no? Cuando el hombre pecó, entró en desobediencia. Y los muchos fueron constituidos pecadores, ¿eh? Por eso nosotros cuando venimos del mundo somos pecadores, ¿no? Hasta que no tenemos a Cristo y recibimos a Cristo, Él, cuando aceptamos a Cristo, Él es el que borra nuestros pecados porque Él se los llevó. En esa cruz, en ese madero, se llevó nuestros pecados. Así también por la obediencia, ¿no? Cuando somos obedientes de uno, dice. Uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos, ¿no? Cuando venimos a Cristo, por la gracia de Él y por ser obedientes, porque Él fue obediente, como dije recién, hasta la muerte, ahí somos constituidos justos, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que valorar y cuidar, ¿no? Y ser obedientes hasta el final, para poder alcanzar la salvación y no perderla, ¿sí? Ahora quiero que vaya Romanos. Seguimos en Romanos 6, 16. Siga anotando y después puede leer tranquilo los versículos. Y dice el 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel de quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No es cierto? Si seguimos en el mundo, vamos a seguir siendo esclavos del mundo y somos desobedientes. ¿Por qué? Porque estamos siendo esclavizados por el mundo, por Satanás mismo, ¿no es cierto? Y si venimos a Cristo, ¿no? ¿El pecado qué hace el pecado? El pecado trae muerte, es una muerte espiritual. Pero si somos obedientes a Él, va la obediencia por justicia, dice, ¿no? Somos justificados, ¿no? Por esa obediencia cuando venimos a Cristo. Ahí tenemos todo, ¿no? Porque Amén. venimos del mundo. Y cuando venimos del mundo somos esclavos. Porque el mundo esclaviza. Y estamos siendo obedientes al pecado, ¿no? Porque Satanás nos lleva de un lado para otro
y somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, es muerte, ¿no? Es una muerte espiritual. Cuando el hombre pecó por primera vez, fue separado de Dios, ¿no? Y ahí trajo una muerte espiritual. No le dijo Satanás que iban a morir. Iban a morir, sí. Una muerte espiritual, no que iban a morir en el cuerpo. Pero cuando venimos a Cristo, ahí somos justificados por Él mismo, porque Él se llevó nuestros pecados. No por nosotros mismos, ¿no? Sino por Él. Porque Él cargó con nuestros pecados. Y Él nos hace libres. Y somos justificados por Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos en Romanos, quiero que vaya al libro. Vamos a 11:30. Romanos 11:30. Y dice la palabra: pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién está hablando aquí? De su mismo pueblo, ¿no? Su pueblo fue desobediente. Él vino a rescatar a los suyos y los suyos no le recibieron. Y gracias a esa desobediencia de ellos, de su pueblo, de los judíos, nosotros hoy alcanzamos misericordia por la desobediencia de ellos, y hoy nosotros los gentiles, ¿no? Como Pablo aquí fue a predicar a los gentiles, que somos nosotros, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, pero gracias a ellos ahora nosotros también pasamos a ser pueblos de Él, ¿no? Somos Amén. injertados en el olivo silvestre. Amén. Y ahí alcanzando misericordia por la desobediencia de ellos, porque ellos fueron desobedientes a Dios. Pero cuando venimos por medio de Jesucristo, ahora pasamos a ser obedientes en Él, si usted quiere permanecer, ¿no? Porque muchos vienen al camino, pero son desobedientes y se terminan perdiendo, ¿no? Y Dios no quiere que su creación se pierda en el infierno. Por eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Él dejó todo marcado, todo escrito. Y ejemplo nos dejó, ¿no? El ejemplo perfecto es Jesucristo. Y ese es el ejemplo que debemos seguir, en obediencia a Él, porque Él fue obediente, como dije, en todo, hasta la muerte de cruz. Y nosotros Amén. tenemos que matar ese viejo hombre y ser obedientes como Él, para llegar a la salvación, ¿no es cierto? Todo se trata de salvar ese aliento de vida, de salvar el soplo de vida que el Señor nos dejó, para que no se pierda en una condenación eterna. Bueno, ahora quiero que sigamos en Romanos 15, 18. Siga buscando. 15, 18. Romanos 15, 18. Y dice así. Dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Lo que recién estaba hablando, ¿no? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Y cuántas cosas ha hecho Jesús por medio de Pablo, ¿no es cierto? Amén, sí. Cuántas cosas, ¿no? De ir a predicarle a los gentiles con la palabra y con las obras, ¿no? No solamente con la palabra, sino con hechos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que manifestar. No solamente la palabra, sino los hechos también tienen que hablar por sí mismo, ¿no? Y Pablo fue usado en todos lados, ¿no es cierto? Y tenemos que, como decía Pablo, ¿no? Ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha dicho Pablo, ¿no? Ahora quiero que vaya a Romanos 16, 19. Si habrá sido obediente Pablo, ¿no? Ejemplo también, tenemos muchos ejemplos de obediencia en la palabra, en los apóstoles, en todos los hombres que Dios usó, ¿no? Pero el mejor ejemplo siempre va a ser Jesucristo, el único perfecto que nunca falló, ¿no? Que nunca pecó, que nunca se equivocó, solamente Él, el único. Y Él fue el único que pudo venir a salvar al mundo, ¿no? Al hombre que estaba perdido. Dice Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, dice Pablo,
pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense, Pablo se gozaba al ver la obediencia del pueblo de Dios, ¿no? De aquellos que buscaban a Cristo, ¿no? Y él se gozaba. Pero quiero que seáis sabios para el bien, ¿no? Buscar la sabiduría para hacer el bien. E ingenuos para el mal, ¿no? El mal, hay que apartarse del mal, ¿no? Que es lo que contamina en este mundo, ¿no? Todo lo que anda en este mundo contamina, ¿no? Y hay que ser sabios de las Escrituras, ¿no? Como predicaba Pablo aquí. Él se gozaba en aquellos que eran obedientes al Señor, ¿eh? Y los que son obedientes al Señor tienen su recompensa. Y siempre hay que buscar esa obediencia. Hasta Amén. el fin, hasta el fin. Obediencia como lo hizo Cristo. Así debemos ser. Ahora quiero que vaya a 2 de Corintios. Vamos a ir a los libros de Corintios. Aquí también el apóstol predicando a los Corintios. 2 de Corintios 7:15. Siempre en la obediencia, siempre hablando de la obediencia. Que ahí en la obediencia siempre lo vamos a encontrar todo. Y dice, y su cariño para con vosotros es una más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, como lo recibisteis con amor y temblor. Su cariño para con vosotros es una más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor, ¿no? Está hablando del Señor, ¿no? Cuando recibieron la palabra, recibieron al Señor. Amén. Se gozaban, ¿no? Amén. Y ahora quiero que vaya a 2 de Corintios, seguimos en 2 de Corintios 9:13. 9:13. Dice, pues por la experiencia de estas ministración glorifican a Dios por la obediencia que profetizáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia. Amén. Por la obediencia, acuérdense, la obediencia. Que profeticéis el Evangelio de Cristo, siempre la palabra del Señor, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, ¿no? Está hablando para ellos mismos y para el pueblo, ¿no es cierto? Siempre el Evangelio de Cristo, profeticéis el Evangelio de Cristo, ¿no? Siempre la palabra del Señor no tiene que faltar, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que sigamos. Amén. En 2 de Corintios, vamos a ir al 10:5. 2 de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, no? De llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Derribando argumentos. Y dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿no? El enemigo siempre va a querer venir a meter cizaña, ¿no es cierto? A querer engañar, como siempre lo hace, ¿no? Porque él es el engañador. Es el lobo vestido de cordero que va a querer quitar la semilla, ¿no? Cuando viene la semilla, cuando viene la palabra, ¿no? La semilla, como la palabra de parábola del sembrador, ¿no? La semilla. Cuando viene la semilla, ¿qué hace el enemigo? El enemigo siempre va a querer quitarle la semilla a usted. Usted hoy escucha la palabra, la cree, la toma, y el enemigo va a querer venir a quitarle, ¿no? Todo, por eso hay que llevar todo cautivo
a la obediencia de Cristo, ¿no? Todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, o el pensamiento, ¿no? Los malos pensamientos, siempre se va a levantar algo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Lo malo es bueno, ¿no es cierto? Eso, ahí si usted cree en lo malo, nadie le va a venir a molestar. Pero cuando usted busca la verdad, el enemigo va a querer disfrazar la verdad, lo va a querer engañar y que va a querer quitarle la semilla. Por eso tenemos que llevar todo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevarlo cautivo. Todo. Cuando usted lleva todo cautivo a la obediencia de Cristo, ahí donde Él va a crecer, ¿no? De ahí donde menguamos y Él va a crecer y nos va a llevar a toda verdad. Amén. Amén. Y sigamos ahí en el capítulo 10, verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Como dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? La vamos a alcanzar a la obediencia, ¿no es cierto? En Cristo todo lo podemos. Y llevando todo cautivo a su obediencia, vamos a alcanzar la perfección. Amén. Tenemos Amén. que llevar todo. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿no? ¿Qué quiere decir acá el apóstol? Que esa obediencia nos va a llevar a la perfección, ¿no? A la perfección, a la altura y a la plenitud de Jesucristo, que es lo que todos buscamos, ¿no? Todo cristiano busca ser perfecto y llegar a la obediencia de Cristo, ¿no? ¿Es fácil llegar a la obediencia de Cristo? No, no es fácil, ¿eh? Lleva mucho trabajo alcanzar esa obediencia, pero no es imposible. Todo va de acuerdo a la entrega de cada uno, ¿no? Cuando uno es obediente, lleva todo cautivo, como dice la palabra, a Cristo, y somos obedientes a Él, ahí vamos a alcanzar esa la perfecta altura de Él, ¿no? Tenemos que ser imitadores de Él y alcanzar esa sabiduría y todo lo que dejó Jesús plasmado en esta tierra. Tenemos que imitarlo a Él para ser perfectos, ¿no? Para que cuando Él venga a buscar a su iglesia estemos listos y preparados de punta en blanco y seamos obedientes. Él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Nosotros tenemos que ser obedientes hasta que Él nos venga a buscar. Acá no tenemos otro camino alternativo. Tenemos que estar todos los días preparados, en obediencia, en permanencia, en santidad, para que cuando Él nos venga a buscar estemos listos y preparados, ¿no? Y ser obedientes en todos. Como dice la palabra, hay que ser obedientes. En la obediencia siempre está la bendición, por más que venga la tormenta, la tempestad, las pruebas. Jesús también fue probado, y eso lo hablamos también la otra semana. Él fue probado en todo y fue obediente en todo. Y el Señor nos va a probar también para ver si somos realmente obedientes a Él o no. O en la primer prueba dejamos todo y nos volvemos al mundo, como muchos hacen, ¿no? Muchos se vuelven al mundo cuando vienen las pruebas. Pero cuando uno permanece y es obediente, ahí alcanzamos todo, ¿no? Todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la salvación. Lo más importante es la salvación, ¿no? Este mundo es pasajero y todo lo que hay en el mundo, nada nos vamos a llevar de este mundo. Pero debemos ser obedientes hasta el final para no perder la salvación. Que es lo más importante hoy, es cuidar esa salvación y ser perfectos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, para que cuando venga Él, cuando llegue ese de repente, podamos estar listos y preparados en obediencia y podamos partir y encontrarnos con el mismo Señor en el cielo. Eso es lo que tenemos que buscar y alcanzar, ¿eh? Alcanzar la salvación, no perderla. Ser obedientes hasta el final, por más que venga lo que venga. Él siempre nos va a guardar, nos va a cuidar. Dios tiene todo preparado para nosotros, ¿no? Él es el buen pastor y si estamos con Él, nada nos va a faltar. Por más que pase lo que pase alrededor nuestro, Él tiene el control de todo. Él creó todas las cosas. Y seamos obedientes.
seamos obedientes hasta el final, como dice su palabra. Pongamos la palabra en práctica por obra, y eso nos va a llevar a la obediencia y a la bendición y a la salvación, que es lo más importante. Amén. Amén. ¿Mm? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Esa obediencia que el Señor espera de sus hijos, como así también usted espera que sus hijos naturales, terrenales, sean obedientes a lo que usted imparta en su casa, en su hogar, en su domicilio, a su familia. Si usted es papá o mamá, va a querer que sus hijos, por lo menos el sentido común le va a indicar a aquellas personas que sus hijos sean obedientes, que le hagan caso, ¿no? Si no le hacen caso a sus hijos, usted se va a molestar, se va a penar, se va a poner triste, se va a poner en desacuerdo con ellos porque lo están desobedeciendo. Y obvio que cuando un hijo se porta mal, pequeño, adolescente, bueno, cuando uno no hace los ajustes necesarios en la crianza, en criar a un niño desde pequeño para que sea obediente, bueno, cuando crezca va a notarse esa desobediencia mucho más, se va a acrecentar en la etapa de la adolescencia, donde se vuelven los hijos más rebeldes, obstinados y llevados por la corriente de este mundo a un fin que usted no quiere que para sus hijos, obviamente, ¿no? Droga, alcohol, vicios de cualquier tipo, aunque muchos papás hacen caso omiso a eso hoy. Pero bueno, eso es parte también de todo lo que tiene que ocurrir en este último tiempo, cuando los padres ya creen que tienen que los hijos adolescentes probar todo en este mundo para que se den cuenta de que algo está mal, cuando ellos fallaron estrepitosamente en la educación de ellos cuando eran infantes, cuando eran niños pequeños. Pero bueno, lo más importante es que usted, cuando fue criado por sus papás, seguramente le han dicho lo que se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, y le fueron conduciendo por ese camino de infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia, hasta llegar a ser mayor. Le han conducido para que pueda valerse por sí mismo en la vida, y de esa forma, obedientemente, si usted hizo caso, bueno, sus padres hicieron lo mejor por cada uno de nosotros, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Como le digo, hoy está todo tan dado vuelta que la misma palabra lo dijo, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y esto iba a suceder en estos últimos tiempos, donde aún el que era más malo seguirá siendo más malo, y el que es bueno y obediente va a seguir siendo obediente, ¿no? Amén. A Dios, a Cristo, y es lo que uno quiere tratar de que usted entienda, ¿no? Que acá se trata de obediencia. En la obediencia está la bendición. Amén. Aquel hijo que es desobediente, pues bien, los ejemplos son valederos de lo que estamos hablando con respecto a los hijos terrenales, o sea, a sus propios hijos. Si usted tiene una familia, va a querer que sus hijos obtengan lo mejor, tengan lo mejor
de parte suya, educación, salud, hogar, casa, y bueno, siempre uno desea y anhela lo mejor para sus hijos, que tenga un buen trabajo cuando sea independiente, que pueda prosperar en la vida, y todo lo que un padre anhela, ¿no? Para sus propios hijos. Amén. Lo mismo quiere nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, que seamos obedientes para poder disfrutar de los beneficios que tenemos como al ser hijos de Dios, ¿no? Y vaya que tenemos beneficios. Tenemos beneficios no solamente por, que es lo que debería, solamente lo único que debería importar, ¿no? Ya con el solo hecho de aceptar a Cristo y creer y ser salvos, debería ser suficiente. No deberíamos esperar nada más. Pero aún así nuestro Señor nos promete que si buscamos su reino, su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Y Amén. Añadido en gran manera para sus hijos que son obedientes, los que cumplen la voluntad del Padre, los que no solamente oyen la palabra, sino todos aquellos que también la ponen por obra, la llevan a la práctica, porque el Señor es rico en sabiduría y en todo lo que nosotros podamos demostrarle como hijos a través de la obediencia. Él lo va a respaldar con hechos, con su voluntad, todo lo que le pidieres al Padre en obediencia, bueno, el Padre lo va a contestar, dice la palabra, y todo aquel que golpea se le abrirá, y se refiere a eso, pero no a cualquiera, no a cualquier oveja, solo a los hijos, a los que están siguiendo la voluntad del Padre, a los que son obedientes, a los que no ponen peros, a los que no se quejan, a los que no razonan a Dios, a los que solamente dicen sí y amén. No a aquellos que a la primera aflicción o a la primera tormenta ponen en duda el poder sobrenatural del Padre y aún su propia fe. Y rápidamente se salen del camino angosto por el cual estaban transitando y se van al camino de perdición, que es donde está todo permitido, llamado camino ancho, ¿no? Donde Satanás convence, engaña, miente con un montón de artimañas y toda clase de patrañas, sutilmente, para que usted no note que está haciendo mal, pero en realidad el mismo Satanás que está en el mundo con todos sus secuaces y utiliza cualquier medio para destruir, para matar, para robar, porque a eso vino él, lo va a ir llevando de a poco, haciéndole creer justamente lo que habíamos dicho anteriormente, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. A tal punto hemos llegado que hoy una sociedad, casi todos los países del mundo, se está poniendo en duda, o no se pone en duda, directamente el hombre ha hecho, obviamente engañado por Satanás, que ciertas, se podría decir, comunidades, por no decir, aún todavía no, pero va camino a ser mayoría, crean que está bien que pueda haber un tercer género, por ejemplo, o que personas del mismo sexo puedan no solamente relacionarse ya, porque ya lo hacían desde tiempos antiguos, sino que se establezcan leyes para poder hacerlo legal. Y así sucesivamente con un montón de situaciones que por ahí ustedes desconocen o no, quizá hoy a través de los medios y de la internet se puede estar un poco al tanto de todo lo que están haciendo en algunos países del mundo, como el transhumanismo, donde se busca crear a un hombre perfecto, donde ya quieren tomar totalmente el control
de, de los nacimientos y crear una raza superior donde ya el hombre no le importa ya las consecuencias que pudieran acarrear todos los actos que llevan al hombre a jugar a ser Dios, ¿no? Como por ejemplo crear inteligencia artificial, donde se le da el absoluto control o se pretende en un tiempo perentorio, un tiempo corto, bueno, la inteligencia, darle a la inteligencia artificial el control de algunas situaciones o de algunas acciones que el hombre antes desarrollaba, el hombre mismo, ¿no? Trabajando. Hay empleados que ya no son necesarios en algunas fábricas, y no es cuando la tecnología avanza y porque uno puede entender que la tecnología avanza y el conocimiento también, como dice la palabra, va a seguir avanzando en estos tiempos y va a seguir creciendo. El problema es cuando el hombre desvía todo el conocimiento adquirido para cuestiones relacionadas con el control absoluto de todos los seres humanos, que es donde apunta todo esto. ¿Por qué apunta todo esto? Porque estamos en los últimos tiempos y fue profetizado y ya está escrito. Porque todo esto va a desencadenar en el surgimiento de un personaje llamado Anticristo en la Biblia, que va a engañar a las masas mundiales a través de un gobierno único, global, donde después de lo que dice el Señor en su palabra, o lo que dice la palabra del Señor en la Biblia, después de que Jesús venga a buscar a su iglesia amada, no sabemos si va a ser inmediatamente. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Puede llegar a haber un lapso, un corto o no periodo entre el arrebatamiento y el surgimiento del anticristo, donde se describe en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el control de este personaje, ¿no? Que va a surgir del Medio Oriente, pero no es el tema. Simplemente le doy un dato para todos aquellos que desconocen de los pasajes bíblicos, donde va a controlar el mundo a través de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial, ese surgimiento de este personaje llamado el Anticristo, va a parecer que es el líder, el gobernante que estaba esperando la raza humana para solucionar todos sus problemas. Salud, pobreza, miseria, todas las respuestas a la humanidad van a ser, entre comillas, solucionadas por este nuevo, por la aparición de este personaje llamado el Anticristo, en un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, me refiero a un único gobierno que va a controlar absolutamente todo, entrada, salida, para hacerlo más corto. Va a controlar lo que uno pueda hacer, lo que uno pueda comprar, pueda vender, así como está descrito en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, y también, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, y bueno, en otras tantas visiones anticipadas que tuvieron los grandes profetas y los grandes hombres de Dios, ¿no? La cuestión es que tenemos que ser obedientes para no llegar a esa instancia donde la humanidad va a transitar por un periodo de supuesta paz mundial con todas las soluciones, y donde luego de 3 años y medio, de transcurrido 3 años y medio,
bueno, el anticristo este personaje va a mostrar su verdadera cara y sus verdaderas intenciones. Por eso es muy importante que usted pueda entender que estamos en ese tiempo, esperando ese tiempo, pero necesita ser obediente, obediente en todo. ¿Y cómo se es obediente? Y se es obediente a los muchachos, hermanos que están, a todos los hermanos que están en YouTube. Se es obediente a través de este manual, este libro, el libro de los libros, ¿no? Llamado la Biblia. Amén. Ese manual de vida que nuestro Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nos dejó para que nos guiáramos. Ahí está todo. No le hace falta más nada al hombre. El hombre siempre fue desobediente desde sus inicios, desde que fue creado. Dios desde siempre nos ha llamado a ser hijos obedientes, que siempre podamos tener nuestros oídos atentos a su voz y a su voluntad. Pero nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos desvía de sus planes y esto puede traer consecuencias para nuestras vidas. Amén. Desde el principio el hombre ha desobedecido a Dios. Aún así, el amor de nuestro Dios, la misericordia, ha sido tan grande para con nosotros y nos ayuda a restaurarnos cuando nos hemos alejado de Él. Dios va a intervenir si venimos ante Él con un corazón arrepentido, contrito y humillado, como dice su palabra. Amén. Ejemplos de desobediencia hay muchos en la Biblia. Por nombrarle algunos, esto comenzó, el primer ejemplo de desobediencia, Adán y Eva. Y el hombre pecó desde ese momento en que, bueno, Adán y Eva, su desobediencia ante las instrucciones de Dios lo llevó a asumir consecuencias que marcaron sus vidas y la de las generaciones venideras. Las instrucciones que Dios hizo a la pareja, a la primera pareja de la creación, que podían disponer y alimentar de cualquier fruto del jardín de Edén, menos del árbol que estaba en medio del huerto, hicieron que cayeran en el primer pecado, a través de esa primer desobediencia. Conocen bien el relato en Génesis capítulo 3, verso 24. Solamente para repasar rápidamente, si lo quieren anotar, después lo puede buscar. Cuando la serpiente, que era un animal astuto, representada, ¿no?, en este acto por una serpiente, Satanás, se aprovechó de Eva envolviéndola con palabras, la fue llevando hasta lograr el objetivo, que era comer del fruto, el fruto prohibido, el que Dios le había dicho que no comiese. Luego Eva convenció a Adán de que probara, y cuando Dios entra en el huerto ya era demasiado tarde, y esto trajo consecuencias difíciles para ambos, como separarse de la presencia de Dios. Y no solamente de eso, fueron desterrados del reino del huerto y se tuvieron que ganar la vida, porque antes estaban sostenidos por el poder de Dios y no les hacía falta nada. Empezó el trajinar del hombre, de la humanidad, por esa primera desobediencia en este planeta Tierra. Segunda desobediencia, por citar otro ejemplo, no vamos a leer la Biblia, simplemente lo vamos a mencionar para que usted lo pueda recordar fácilmente. Anteriormente, Adán y Eva, Génesis 3:24, anótelo si quiere por ahí. Y Abraham genera un conflicto en su generación. Dios prometió a Abraham que sería padre de la fe y que su generación sería como la arena del mar. Al pasar los años, su esposa dudó de esta promesa. ¿Se acuerda cuando Dios le prometió a Adán un hijo? A su avanzada edad, al igual que a Sara, su mujer. Bueno, lo incitó Sara, al ver que esto no ocurría, que ella no iba, dudó de esta promesa, lo incitó a Abraham a estar con su sierva egipcia.
o sea, llegarse hasta ella, ¿no? Agar, para que tuviera un hijo. ¿Se acuerda de esa desobediencia? Eso es una desobediencia de Sara. Amén. Al no creer Amén. Lo que el Señor había dicho, lo que le había dicho a ella y lo que le había dicho a Abraham, ¿no? Cuando Agar dio a luz a Ismael, la molestaba continuamente a su ama Sara a causa de su hijo, Y bueno, al tiempo Sara concibe y da a luz a Isaac. Dios promete que bendecirá a más naciones de la generación de Abraham, pero actualmente hay conflictos sobre las creencias en cuanto a quién es el primer hijo de Abraham y la fe que profesan. Bueno, los conflictos que se originaron a través de esa división de generaciones que fueron creciendo, ¿no? Por supuesto que las generaciones fueron multiplicadas como el Señor dijo y se cumplió la promesa, pero el haber dudado generó un conflicto. Al haber dudado Sara de Dios, el pecado de la desobediencia trae consecuencias. Lo trae a la larga o a la corta. Y aún hoy se está viendo o se puede discernir ese conflicto que originó Amén, haber dudado, ¿no? Amén. Por las generaciones que tuvieron, que se desprendieron de Abraham y de este otro hijo con la sierva, ¿no? Exacto. Eso ocurrió porque Sara dudó y desobedeció, ¿no? Amén. No creyó que iba a poder tener un hijo de Abraham y bueno, le dijo que se acercara a su siervo. Otro caso de desobediencia, la esposa de Lot, famoso. El anterior, si lo quieren notar, se encuentra en Génesis 15, del 1 al 4, y Génesis capítulo 16, verso 16, ¿sí? Y Génesis capítulo 17, del verso 19 al 22. La esposa de Lot, vamos rápidamente para poder ir ya culminando. Amén. Ejemplos de desobediencia les estamos dando. Estuvimos hablando de la obediencia, ahora estamos hablando de lo que acarrea la desobediencia. Amén. A los hijos de Dios. No a otros, a los hijos, a los que creen. La desobediencia. Y no se olvide la palabra que dice también que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Bueno, estamos hablando de esto. La esposa de Lot. Lot conocía de Dios, fue sobrino de Abraham y conocía los estatutos y leyes de Dios. Lot. Su vida giró en torno a las consecuencias que llevarían a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Al momento de salir, recuerda la historia de Lot cuando vienen dos ángeles enviados por Dios a Sodoma y a Gomorra para sacarlo a Lot, porque Dios había decidido destruir por el pecado, que había superado todos los límites ya, había superado todos los límites, entonces Dios decide destruir. Ya no había solamente uno había, Lot, que podía ser salvo, que no había caído en pecado. Lo demás era todo una aberración. Entonces al momento de salir, los ángeles le pidieron a Lot que no miraran hacia atrás, a Lot y a su familia, pero su esposa desobedeció estas instrucciones. Cuando comenzó a escuchar lo que sucedía en la ciudad, ¿no? Que fue tremendo, volteó para ver y se convirtió en una estatua de sal, la famosa estatua de sal, que permanece hasta la fecha en Israel, que es un centro de turismo, ese lugar, centro turístico importante a nivel mundial, la estatua de sal, que está aún en pie en Israel, ¿sí? En el lugar cerca del Mar Muerto, vendría a ser una parte elevada. Es una roca fosilizada, ¿no? Obviamente. Esta historia la va a encontrar en Génesis 19. Cuarto ejemplo de desobediencia. Los más resonantes de la Biblia. Estamos describiendo, ¿no? Estamos haciendo un paso rápido por la Biblia. Estamos viendo desobediencias de grandes hombres de Dios que tuvieron consecuencias
tremendas en algunos casos. Sansón desobedeció a Dios al revelar a Dalila, la historia es muy conocida, hay películas al respecto, sobre el origen de su fuerza. Le reveló a Dalila el origen de su fuerza. Esto generó que lo apresaran y le raparan el cabello, en el cual residía su poder y don de Dios. La historia es muy conocida. Consecuencia de esa desobediencia, lo humillan y le sacan los ojos. Los filisteos, Amén. ¿no? Amén. Lo que Sansón mató a 1000 filisteos con una mandíbula. Sí, para nosotros carretilla. Una carretilla, dijo. De un asno, no sé, no me acuerdo bien de qué animal era, pero bueno. Lo humillan y le sacan los ojos. Sí. Arrepentido, se postra ante Dios y éste le renueva su poder, con el cual destruye a todos aquellos filisteos que le hicieron el mal, ¿no? El daño. Esta historia la va a encontrar en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Fíjese la consecuencia, ¿no? Un hombre fuerte, fortalecido por el Espíritu Santo que venía sobre él y hacía cosas increíbles con su físico en esa época, cosas sobrenaturales, un poder de Dios sobrenatural que venía sobre él, en este caso en forma de fuerza bruta, física, y bueno, nadie lo podía vencer, nadie le podía vencer. Hasta que este hombre de Dios, escogido por Dios, que fue ungido también por los profetas, Consagrado al Señor, ¿no? y bueno, desobedece. ¿Qué le pone Satanás delante? Una mujer, Dalila. Muy conocida la historia de Amén. Sansón. Quinto ejemplo de desobediencia con consecuencias. Jonás, la historia de Jonás, Amén. que fue enviado por Dios, ¿no?, a predicar el evangelio a la ciudad de Nínive, pero desobedece a Dios al embarcarse a Tarsis, o sea, huye en otra dirección, no obedeciendo a Dios, y bueno, como consecuencia, elige una dirección diferente y de hecho contraria a la que había sido enviado. En consecuencia a esto, Dios envía una tormenta que amenaza con hundir el barco. Jonás entiende, comprende, discierne que esta situación la genera por su desobediencia y decide lanzarse al mar para no afectar al resto. Amén. Amén. Perdón, de los que estaban en la embarcación. Amén, así es. Y acto seguido, un pez lo traga, un pez grande lo traga y lo arroja 3 días después a las orillas de la costa, de la isla de Nínive, Amén. para que cumpliera su misión, una vez que fue tragado por el pez, ¿no? Exacto. Se creería que era, creen que fue una ballena lo que tragó a Jonás. Amén. Una ballena puede prácticamente puede dar con la talla para que pueda engullir a un hombre. Amén. Y estar Sí. 3 días en su interior. ¿Se imagina esa Qué- consecuencia, no? qué Y 3 días feo, para ¿no? razonar, ¿no? Dios mío, qué feo, ¿no? Y bueno, después Sí. de que la ballena lo suelta, ¿no es cierto? Ahí fue obediente. Ahí fue a Nínive, predicó una ciudad que estaba condenada a muerte también, como Sodoma y Gomorra. Sí. Y él predica en Nínive y la gente se convierte. Y después que se convierte también se enoja, ¿no? Porque Jonás se enoja. Se enoja Jonás porque la Claro. gente se convirtió, ¿no? Y no cayó el castigo de Dios, ¿no? Fíjense las cosas que han sucedido, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, Otra, es así. son muchas las historias que hay de las desobediencias, ¿no? Yo no quisiera estar en sus zapatitos. No, ¿no? y las En ese momento. consecuencias también. Todo O trae sea, consecuencias. La consecuencia de desobedecer a Dios, cualquiera de nosotros hoy, Exacto. genera una consecuencia. Amén, sí, sí. Genera una consecuencia.
Exacto. que no va a ser muy linda. Está desobedeciendo a Dios. Usted conociendo la verdad, usted que se dice ser cristiano, conociendo la verdad, desobedece arbitrariamente a Dios y bueno, Dios contaba con usted, Dios quería utilizarlo como instrumento en esta tierra, pero usted no quiere. Entonces, Dios tiene que hacer algo para que usted entienda. Si es Exacto. verdadero hijo de Dios, no confundamos con aquellos que dicen que son hijos de Dios y no practican la verdad. Amén. Eso lo vamos a repetir hasta el cansancio. No confundamos acá el asunto con aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero no practican la verdad. Amén. Como dijo Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así. Lo dijo Jesús. Exactamente. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero que no están anotados en el libro de la vida. Y eso no van a entrar al reino, lamentablemente. Por más que estén en la iglesia y estén sentaditos ahí, no van a entrar al reino celestial, porque no están anotados en el libro de la vida. Porque no son cristianos, dicen, pero no son. No, Dios no puede ser burlado, Él pesa y escudriña todos Amén. los corazones, Él sabe todo. Amén. Bueno, sexto ejemplo de desobediencia en la Biblia. Todos ejemplos muy conocidos en la Biblia, historias muy conocidas. El rey escogido por el pueblo. El rey que pidió el pueblo de Israel porque no quería que Dios los gobernara. Saúl. Saúl fue un rey escogido y ungido por Dios. Por supuesto lo escoge y lo unge Dios. Le pidieron un rey a Dios, al profeta. Y bueno, a través de su profeta, Dios les da un rey para que le obedezcan. Bueno, Amén. al principio seguía las instrucciones este hombre Saúl, que él daba, ¿no? Hasta que su corazón se llenó de vanidad y no quiso destruir los tesoros y esclavos de los filisteos cuando sitiaron sus territorios. Así como no quiso esperar a Samuel, el profeta que lo ungió, para hacer sacrificios. Fue contrario al profeta, ¿no? A lo que Dios le había dicho al profeta que Saúl hiciera. Esto generó la ira de Dios, quien lo atormentó con un espíritu inmundo. Solo David lo calmaba con su música. Bueno, usted puede leer la historia, cómo termina todo esto. Termina consultando a una divina, Saúl ya completamente desquiciado y creyéndole a la divina de que era el profeta Samuel que hablaba a través de ella cuando Samuel ya había fallecido, ¿no? Se cree la mentira de Satanás a través de la divina y termina, esto no está escrito en la Biblia, lo discernimos. ¿Por qué? Porque Dios, toda alma que muere, una vez que murió, deja de este plano existencial. Entonces, ¿quién habló con la bruja? ¿Quién habló con la divina? Y bueno, fue un demonio, un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo le habló haciéndose pasar por Samuel a Saúl. Conclusión, Saúl termina muerto al otro día, como el demonio le había dicho, como la divina le había dicho, y no era muy difícil de imaginar que Saúl iba a terminar de esa manera, muerto, porque ya estaba perdido y bueno, Samuel ya le había dicho antes de fallecer que su reino se lo había quitado Dios, Amén. Se lo había cortado. Amén. De hecho, hay una palabra donde se rasga el vestido de Samuel cuando él habla, cuando Saúl habla con Samuel, lo quiere retener Saúl y lo toma por sus vestidos, por la parte inferior, y se rasga el vestido, la vestimenta de Samuel, y ahí es donde Samuel mismo le profetiza, así como se rasgó el vestido, tu reino fue rasgado y quitado, y dado a otro mejor que tú. Amén. Le dice, y ese otro era el rey David. Amén. Vamos al séptimo ejemplo de desobediencia, justamente del que hablamos, de quien estábamos nombrando último, el rey David. El rey David. También el rey David desobedeció, cayó en desobediencia al tomar a Betsabé por mujer, siendo esposa de Urías,
uno de sus comandantes. Su infidelidad dio fruto. Al ver que había embarazado, planificó buscar a Urías para que llegara hasta su mujer. Cuando dice llegar hasta su mujer, era cuando se llegaba, era tener el acto de acercamiento entre hombre y mujer, ¿no? El acto sexual. Y tuviera relaciones con ella, pero no logró nada con eso. Pues Urías estaba preocupado por sus ejércitos que luchaban en batalla. Al no lograr sus objetivos, David envía a Urías frente a la batalla donde muere. O sea, genera una acción David conscientemente para matar a Urías. Y por supuesto lo matan en batalla a Urías. Y era uno de sus comandantes. Amén. Todo por haber caído en tentación y bueno, todo eso genera una desobediencia. Por no haber ido a la guerra. Ese día se quedó en casa, David. No fue a la guerra. Y su tarea era ir a la guerra, pelear. David fue ungido para pelear y bueno, la historia es muy rica. Muchas batallas fue las que ganó David. Y aparte la historia de David comienza cuando él no era rey, cuando mató a Goliat. ¿Se acuerda de esa historia, hermano? Bueno, otra gran desobediencia. Y ya vamos ahora a este último ejemplo, ya vamos terminando. Octavo ejemplo. Ananías y Zafira ya en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 4, lo puede leer ahí usted, 4 y 5, lea esos capítulos muy ricos. Su falta de honestidad, Ananías y Zafira, ¿no? Hombre y mujer. Su falta de honestidad hacia Dios generó que cayeran muertos, porque mintieron de manera descarada sobre la porción que le correspondía dar sobre su heredad, ¿no? A los discípulos, en este caso, cuando se lo recibió Pedro. Fue la intención de su corazón lo que hizo que la ira de Dios viniera sobre ellos, ¿no, Luis? Amén. Fue tremendo ese. Así es, ¿no? Cuando cayeron muertos y los jóvenes los sacaban. Mintiendo Porque habían vendido. Pero bueno, lo pueden leer. Es una linda historia. Amén, sí. O sea, toda la Biblia es rica. No son historias para que usted solamente las lea y se quede con que fue una linda historia. No, son historias para aprender de los errores, de las desobediencias que habían, por las cuales transitaron los grandes hombres de Dios. Que al fin y al cabo son seres humanos como usted, fueron seres humanos como nosotros, y bueno, cayeron en desobediencia. Amén. Amén. Amén, así es. Bueno, esto que sirva para que usted pueda tener bien sabido que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y para estar en santidad hay que obedecerlo. Amén, exactamente. Si usted no obedece, no puede estar en santidad. Amén. Amén. Si hay usted... que ser obediente en todo, ¿no? En todos los mandatos que el Señor nos dejó escrito en el manual. Así es. Amén. Así es. Y como siempre decimos al final de nuestro programa, lo vamos a invitar a todos aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, que lo puedan hacer a través de una sencilla oración. Una sencilla oración de fe que tiene que hacer de corazón. Si no la hace de corazón, no sirve para nada. Por favor, si están escuchando y usted no cree, no haga esta oración. Y tampoco intente burlarse, porque de Dios nadie se burla. Amén. No se burle, si usted está creyendo, lo digo porque por ignorancia muchas veces alguien por quedar bien con el hombre esté escuchando, quizás, o haya 2 o 3 que estén escuchando, quizás, y crean que pueden burlarse de nosotros. De nosotros somos hombres, de nosotros se burlan, todos se burlan de todos. El hombre se burla por actos conscientes e inconscientemente, se burlan de su prójimo. Amén. Pero créame que si usted toma esto como a la chacota, como decían antes las abuelas, no le va a ir muy bien, porque no se estaría burlando de nosotros, sino de la palabra de Dios. Amén, así es. Y Dios no puede ser burlado. No solamente no puede ser burlado en la forma en que lo decimos para que usted entienda que no puede ser pasado por alto, sino que realmente no se puede burlar de hacer gestos o lo que sea que quiera generar en su corazón
para hacer chistes de la palabra o descreer por su incredulidad o por su duda. No se burle de Dios porque también eso trae consecuencias. Amén, amén. A la larga o a la corta. Así es. Hágalo para quedar bien con Dios, no con el hombre. El hombre se equivoca. Usted sea obediente y tome buenas decisiones. Y siga a Cristo, siga a Cristo. Porque es el único camino, no hay otro camino. No hay otro camino, no hay camino alternativo, no. Jesús, el único, el verdadero, el que dio la vida por rescate de muchos. Y el Señor sigue golpeando Amén. puertas porque quiere rescatar su vida del hoyo, quiere rescatar su vida para sacarlo de las tinieblas, para traerlo a la luz admirable, ¿sí? Amén. Y a todos aquellos que todavía no tienen a Cristo lo pueden hacer de verdad y seguirlo hasta el fin, ¿sí? Amén. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, Señor, y hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y reconozco que resucitaste al tercer día. Y reconozco que eres el Hijo de Dios. Te pido que anotes mi nombre, Señor, en el libro de la vida y que me llenes de tu Santo Espíritu para que yo sea guiado a toda verdad. Amén. 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 Gracias te damos, Señor. Y también queremos hacer una oración para aquellos hijos pródigos, aquellos que están deambulando en el mundo, ¿no? Y no encuentran nada, no encuentran la salida. La salida siempre va a ser Jesús, siempre va a ser Jesús, para que se puedan reconciliar con el Señor y puedan volverse. Vuélvase, ríndase, arrepiéntase, que Él lo está esperando. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Amén. Repita con nosotros: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú, Jesús. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame, Señor, y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración en fe y la ha hecho de corazón, ahora nueva criatura es, como dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, el mundo quedó atrás y la cruz está delante suyo. No se aparte ni a izquierda ni a derecha y podrá alcanzar la gloria que nuestro Señor describe y todo lo que conlleva para que usted pueda entender que Él es el primero, el último, el gran yo soy, el alfa, el omega. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima y ya no habrá más lloro, no habrá más lamento, porque todas las cosas habrán pasado, todas las cosas serán hechas nuevas. Gloria a Dios por todas las promesas de nuestro Señor en la palabra escrita. Le bendecimos y le saludamos desde aquí, desde nuestro humilde lugar, desde nuestra radio, para que ustedes puedan ser bendecidos. Que esta palabra haya sido de edificación para usted y su familia. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones para todos. Chau, chau.